Buenas tardes, profesora. Hoy día junto a mi grupo vamos a disertar la unidad 1, detección de oportunidades. El desafío se enfoca en cómo podríamos reducir la contaminación de los ecosistemas marinos producido por la pesca industrial en un 80% en la región de Tarapacá. Bueno, en primera instancia tenemos la preparación de entrevistas en profundidad de usuario. Nuestro objetivo con esto es definir cómo la pesca industrial se ha visto afectada en la materia prima a los pescadores artesanales. También tenemos estimar el impacto en el bolsillo de los usuarios, identificar las estadísticas de contaminación que se producen anualmente por la sobrepesca en la región de Tarapacá, conocer si por parte de las industrias son conscientes del daño que provocan al ecosistema marino, descubrir de manera más precisa cuáles son las complicaciones en el campo del trabajador, que en este caso serían los pescadores artesanales, y también identificar cuáles son las zonas más favorables para pescar. Nuestra preparación de entrevista en profundidad a usuarios se realizó de manera presencial y se le hizo la entrevista a un pescador artesanal. Las preguntas que se realizaron fueron si la contaminación es un problema real. Si es así, ¿cómo los pescadores artesanales han podido sobrellevar esta situación y qué medidas han tomado al respecto? También, ¿qué otros problemas se han visto directamente afectados en la pesca artesanal? Si en esta última instancia del año han podido observar una disminución en cuanto a la materia prima. ¿Cree usted que el calentamiento global y el aumento de la temperatura del mar provoca que las especies marinas migren a otras zonas? Y también si sus ganancias se han visto afectadas en estas situaciones u otras. La pauta de entrevista en profundidad del usuario, esto complementando a lo que mi compañera mencionó anteriormente, en donde menciona las preguntas. Nosotros le hicimos la entrevista a un pescador de nombre Narciso Viera, de edad de 65 años. Es un buzo recolector de mariscos y lleva en el cargo alrededor de 45 años. Él nos menciona que él vive en Chanaballita y nos menciona que desde que llegó ahí la temperatura del mar ha bajado y aparte que el agua se siente más fría de lo normal. Y claro, también nos comenta que la cantidad de peces o la materia prima ha disminuido. Y bueno, también nos hace mención de que Cernapesca o las nuevas leyes que aparecieron, esto no los beneficia en lo absoluto, al contrario, él dice que los perjudica. Y bueno, también nos señala que los meses de mejor pesca son 3 meses aleatoriamente. En los 3 primeros meses son marzo, abril y mayo, en donde se cierra una temporada de 3 meses y luego se continúa con 3 meses más, que es octubre, noviembre y bueno, claro, septiembre. Y bueno, también nos dice que en base a la falta de materia prima ellos se han visto afectados de una manera económica, hasta el punto de que tuvieron que buscar otras alternativas para subsistir prácticamente. Y claro, esto los desmotiva en ocasiones demasiado. A continuación tenemos la preparación de pauta de observación no participante, en donde quisiéramos observar en qué condiciones se encuentra la materia prima, los insumos y claro, el alrededor del establecimiento. Sería el cumplimiento de las normas, tanto los que establece la región como también los establece el país. También el correcto manejo de productos, en este caso sería la materia prima y claro, los insumos que utilizan para manejar esa materia prima. Y claro, también cómo cuidan su entorno, ya sea afuera del establecimiento o también por dentro. Y también cómo se ha deteriorado con los años y cómo cuidan sus espacios de manera individual. En este caso se refiere a los diferentes puestos que existe en ese establecimiento. Y también saber los mejores horarios de pesca en donde saquen la mayor parte de la materia prima. Bueno, ahora seguimos con la pauta de observación no participante. En este caso nosotros cogimos como punto de contacto la caleta Riquelme y esta pauta se basa en 5 puntos, que serían actividades, entornos, interacciones, objetos y usuarios. En actividades existe una escasa organización
en cuanto a los desechos producidos, y estos van directamente hacia los lobos marinos. Luego tenemos entornos. La caleta en sí está en buenas condiciones, pero hay mucho desgaste del piso debido a la humedad. Luego tenemos interacciones. En el momento en que se realizó la visita, los pescadores estaban desechando los residuos en bolsas de basura y en contenedores. Otro factor también que pudimos observar es que ellos desechaban residuos orgánicos a su alrededor. Luego tenemos los objetos, que dentro de esta caleta existen muchos desechos, evidentemente, ya sean espinas, cabezas de pescado. Afuera del establecimiento también se encuentran diferentes tipos de elementos, ya sea basura, contenedores de plástico, etcétera, etcétera. Luego tenemos a los usuarios, que en este caso serían los comerciantes, ayudantes de comerciantes, personal de cocina y obviamente los consumidores y comerciantes ambulantes. Luego tenemos la preparación de la entrevista a profundidad de expertos, que nosotros como objetivo general es analizar el impacto ambiental de la sobrepesca en el ecosistema marino de Tarapacá. Nosotros vamos a evaluar de qué manera impacta en la región, vamos a identificar cuáles son los datos de pesca efectiva e incidental, vamos a conocer cuáles son las cuotas de captura diferenciadas entre la pesca artesanal e industrial y vamos a evaluar también de qué manera la extracción afecta a las otras especies marinas. Luego tenemos esta pauta de entrevista a profundidad a expertos, en el cual tenemos a nuestro experto de nombre Benjamín Acuña, 25 años, su ocupación es de biólogo marino y su tiempo en el cargo ha sido de 3 años. Estas fueron algunas de las respuestas que nos dio este experto. Bueno, una de ellas es que existen muchas familias que solamente están autorizados para pescar en los meses de enero a diciembre, de diciembre a febrero, disculpa. Y hay familias que se sustentan todo el año con ese dinero, por lo cual hay familias que tienen que necesariamente emigrar hacia otros sectores del país. Otro punto importante es que él recalcó que el cambio climático no genera estrés en sí directamente sobre los ecosistemas, sino que afecta al clima terrestre, pero a largo plazo, por lo que el cambio climático afecta a las condiciones donde viven estos organismos marinos. Otro punto a recalcar es que él dijo que los ecosistemas marinos no son estáticos, más bien son dinámicos, están en constante cambio y si nos enfocamos en el punto antropogénico, los ecosistemas han sufrido bastantes cambios. El aumento de la temperatura de los océanos como consecuencia, y luego de que el cambio de las corrientes está ligado con las condiciones climáticas. A continuación les voy a presentar nuestra matriz de vaciado de hallazgos. Nuestra matriz de vaciado de hallazgos la separamos en 4 puntos, principalmente tales como la nueva ley de fraccionamiento pesquero, las dificultades que tienen los pescadores artesanales, el cambio climático y la continuación del ecosistema marino. Pasando con la ley de fraccionamiento, hicimos preguntas como que si existe alguna incertidumbre hacia esta nueva ley o si en vista de la situación actual los pescadores artesanales se ven beneficiados con esta nueva ley. Pasando al cambio climático, quisimos averiguar que si el cambio climático genera un estrés en el ecosistema marino o si según el punto de vista de nuestro experto, que sí cree que el cambio climático tiene que ver con la migración de las especies hacia otros territorios. Vamos con la dificultad del pescador. Hicimos preguntas como que si la reducción de pesca puede obligar a otros pescadores a migrar a otra zona del país fuera de este, o si en la última estación del año ha habido una disminución en cuanto a la materia prima. Pasando con la contaminación del ecosistema marinos, quisimos averiguar cómo la contaminación genera una inseguridad alimentaria hacia los consumidores, ya que el pescado es una fuente de proteína muy importante para nosotros. Yo les hablaré sobre la matriz de categorización de hallazgo. Nombraré 4 factores importantes. Primero empezaremos con el calentamiento global, lo cual esto genera estrés en los ecosistemas marinos. Ya esto debido a que el cambio climático no afecta de manera directa, pero sí en las condiciones donde vive el organismo marino. La migración de las especies debido al cambio climático. A esto nos referimos a que el ecosistema marino no son estáticos, por lo que esto está siempre en constante cambio, ¿ya? Y después hablaremos sobre la contaminación que genera inseguridad alimentaria. A esto nos referimos, un ejemplo, a la contaminación de los microplásticos, lo cual esta genera dudas a la población a los contaminantes que pueden acumularse en los organismos marinos a través de la cadena alimentaria. También tenemos algunas condiciones adversas para la pesca,
Un ejemplo, los pescadores artesanales como las empresas industriales enfrentan distintas complejidades y problemáticas al momento de pescar. ¿Ya? Después hablaremos sobre el mapa de priorización de hallazgo, lo cual acá vamos a hacer nombraré los que son impactos y los complejos. En impacto tenemos el calentamiento global genera estrés en los ecosistemas marinos, como lo había explicado anteriormente. También tenemos la contaminación genera inseguridad alimentaria. Y por último tenemos la migración de la especie debido al cambio climático. Después los que son complejos, la contaminación genera inseguridad alimentaria. Y por otra parte tenemos políticas o regulaciones que limitan la pesca industrial en Chile, como podemos ver acá en el mapa. Y por último hablaré sobre las fichas de antecedentes, donde tenemos la caleta Puerto Vallarta, tenemos caleta Tortel y la caleta de Chuquisi. ¿Ya? La caleta Tortel acá ofrece la higiene y la seguridad, se enfoca en la gestión de sistemas de alcantarillado, que es algo sumamente poco visto, lo cual esto previene los riesgos sanitarios y la promoción de prácticas turistas responsables. Por otra parte tenemos a caleta Puerto Vallarta, lo cual esto nos ofrece variedades de actividades y además esto puede ser un lugar ideal donde se ve los temas de la pesca. Y en la caleta de Tsuki, esto se caracteriza bastante por su higiene y por su seguridad, ¿ya? Especialmente en la manipulación de alimentos. Ahora les presentaré nuestra matriz de referentes. Nuestra matriz de referentes la dividimos en 4 puntos, principalmente investigando nuestras 3 caletas, como la caleta de Puerto Vallarta. Pasamos a la reducción de la contaminación. Esta sí se aplica, ya que existen campañas que reducen la contaminación provocada en esta caleta, ¿no? Yendo al control de calidad, no hemos encontrado un registro de prácticas o normativas que garanticen la calidad del pescado. Pasando con el reciclaje de residuos, esta sí aplica, ya que se reconoce que existe una gestión de residuos básicos, posiblemente mediante la recolección o disposición de basura marina, ¿no? Pasando al sistema que favorecen al entorno, esta sí se aplica, ya que se han implementado medidas que promueven el entorno pesquero en el local, como cooperativas, redes de apoyo comunitario y entre otras. Pasando con la caleta Tortel, la reducción de la contaminación en esta caleta sí se aplica, ya que se han identificado diversos esfuerzos en las cooperativas locales orientadas hacia la contaminación del ecosistema marino, evitar la contaminación del ecosistema marino. Pasando con el control de calidad, esta no aplica, ya que tampoco encontramos evidencia o protocolos del sistema sanitario de calidad en el proceso de pesca y venta. Pasando con el reciclaje de los residuos, esta sí se aplica, ya que existe una excelente iniciativa de reciclaje, posiblemente promovidos por la misma comunidad de la caleta. El sistema que favorece al entorno, esta sí se aplica. Se reconoce que existen prácticas sostenibles y comunitarias que fortalecen la actividad de pesca artesanal. Por último, pasando por la caleta que se investigó en Tokio, en la reducción de contaminación, esta sí se aplica. Pasando por el control de calidad, esta también se aplica. Pasando por el reciclaje de residuos, esta se aplica. Y por último, el sistema que favorece el entorno, esta también se aplica. En el mercado opera dentro un sistema de apoyo de sostenibilidad y trazabilidad del pescado.